Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa, corazón. Recuerda que es una lectura bonus, ¿vale? Las lecturas bonus son más espirituales y también son más educativos también, mi querido Virgo, ¿vale? Observa muy bien todo lo que te enseño de los mazos, cariño, porque también te estoy enseñando cómo poder interpretar la lectura, mi querido Virgo. Siento un Leo muy fuerte. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, Virgo, corazón. Nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, Virgo. Muy bien, mi querido Virgo, muy bien, corazón. Siento, mi querido Virgo, que estás teniendo mucho estrés. O te duele la cabeza, te preocupa algo. Inclusive esto, Virgo, te ha llevado a que estés de repente unos días tumbado lo que es en cama, cariño. Yo sinceramente no es que vea enfermedad. Yo diría que es más estrés o mala energía, corazón. Puede ser también lo que es un mal de ojo, mi querido Virgo, ¿vale? Es muy importante que de vez en cuando se hagan la limpieza del huevo, Virgo. En mi canal lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar ahí lo que es el video completo. ¿Por qué? Porque nunca sabes, Virgo, quién de repente te está viendo bien, quién de repente te desea lo que es el mal. Y a veces cuando una persona tiene mucha energía, te mira mal, Virgo, y a los minutos o a la media hora estás con dolor de cabeza, empiezas a devolver cariño, estás en el baño como si fueras un pato, así. ¿Por qué? Porque esa energía te ha llegado a lo que es al estómago. El mal de ojo también pasa lo que es en el estómago. Entonces, es muy importante hacerse la limpieza del huevo cuando tú te sientas así. Y si no, la limpieza del periódico, que también está lo que es en mi canal, cariño, ¿vale? Pero tienes que ayudarte. Siento que muchos de vosotros han tenido unos días en la cual has estado tumbado o tumbada en la cama. A lo mejor has ido a trabajar hasta sin querer, porque no te quedaba de otra, Virgo. Entonces, yo diría que es más energía. Vos acá lo que es una carta guía, una carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 2 de copas, Virgo. Me hablan de reconciliación, ¿vale? Es una carta muy preciosa. O vas a conocer a una persona que te llama mucho la atención, o una persona, cariño, va a querer hablar contigo. Veo una reconciliación, veo un encuentro, Virgo. Veo esto. Y puede ser esto, Virgo, que muchos de vosotros quizás están lo que es en pareja o están de repente hablando con una persona con la cual han tenido lo que es una discusión o de repente tienes contacto con tu ex y esto, Virgo, causa celos. Esto causa celos, Virgo. Quizás de repente por eso me dice Richard, es que qué mala suerte, Richard. Me encontré con unos amigos, me encontré con mi ex, con una persona muy especial, conversamos, íbamos a quedar, pero da la casualidad que al día siguiente pues no me podía ni levantar. Y esto causa celos, Virgo. Yo siento que muchos de vosotros va a ver lo que es una reconciliación, porque tenemos aquí lo que es la carta del 2 de copas, cariño. El otro mensaje, Virgo, si tú de repente me dices, Richard, lo que está pasando en estos momentos es que tengo muchos problemas, tengo que recibir un documento, una sentencia. ¿Tú crees que esto va a salir lo que es a mi favor? La carta del 2 de copas me dicen, las cosas van a salir bien para ti, porque esto es como si hubiera lo que es una alianza. Cuando tú te comprometes con una persona con un contrato o quedas bien, le das la mano, ¿no? Le da la mano como diciendo gracias o simplemente de una forma formal. Entonces, siento, mi querido Virgo, que va a haber alianzas, va a haber pactos o simplemente va a haber lo que es reconciliación en tu vida, cariño. Siento que, mira, si tú te das cuenta, posiblemente ese pacto, esa reconciliación que va a haber con esa persona,
hay como un contraste de piel. Tú fíjate muy bien. A lo mejor de repente tú eres muy moreno, muy morena, estás más bronceado, bronceada, y la otra persona es más clarito o rubio también. ¿Por qué no? Porque si tú te das cuenta, mira, aquí hay un brazo y una mano, cariño, que es muy blanca, y la otra mano es muy morena, pero sin embargo hay dos copas, cariño. Entonces, esta energía viene para darte lo que es una buena noticia, Virgo. Esta energía viene para hacerte feliz. Esta energía viene, corazón, para decirte, este proyecto, este sueño es tuyo, o este contrato es tuyo. Entonces, cariño, va a haber celebración. Pero Virgo, te recomiendo que seas discreto, que seas discreta, porque lo que yo he visto con las campanitas, cariño, siento que mucha gente va a tener celos de ti, mi querido Virgo. ¿Por qué? Porque te viene la buena racha, corazón, pero lamentablemente no todo el mundo nos quiere. Muy bien, te voy a sacar lo que es signos. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Recuerda que la carta de los de copas representa compromisos, pactos de una forma positiva, reconciliación, etcétera, etcétera. Y también está relacionado con personas de elemento agua, Cáncer, Piscis, Escorpio, cariño, ¿vale? También con personas de elemento agua. Me sale lo que es Cáncer. Me sale lo que es Piscis, me sale lo que es Capricornio, cierras con un Virgo, muy bien, un poco más, si hubiera salido Escorpio, pues ya está, un poco más Virgo, muy bien. Vamos a ver, iniciales, cariño, tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Que Dios y universo me ayude. Tú tienes que estar atento y atenta a las cartas porque estoy enseñando cómo poder interpretar. Estoy trabajando con el tarot, ahora mismo, vidente de luz, ¿vale? Me sale la letra C, la letra H, la letra D, la letra Q, la letra Z y la letra L, corazón. Muy bien, mi querido Virgo. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude esta carta. Últimamente las cartas me salen pero así, volando, Virgo. Dice, un hito, ¿vale? Dice, conozca su yo divino. Mírese al espejo, tómese un momento y observe sus ojos. Oiga la energía que se desprende de usted. Conocerá exactamente la identidad de su yo divino, explorando la sabiduría de su mirada. Cariño, mira, mi querido Virgo, yo siempre lo he dicho. Los ojos son el espejo del alma, corazón. Muchas veces, Virgo, aparentemente, de repente tratamos de expresar o de dar una imagen que todo marcha bien. Pero mucha gente se da cuenta en los ojos cuando hay una tristeza, Virgo. A lo mejor de repente tú, corazón, aparentemente para los demás, tu mundo marcha bien. Pero seguro que ha habido alguna persona o un familiar que te dice, ¿está todo bien? Y tú dices, sí, todo bien. Vale, pero cualquier cosa me dices algo. ¿Por qué te dice eso, Virgo? Porque tus ojos demuestran posiblemente tristeza. Corazón, yo sé que eres una persona perfeccionista, eres una persona fuerte, una persona por el divino, corazón, ¿vale? Estás siendo dirigida por el divino, pero siento como que me dan a entender como que tú vas a lograr muchas cosas, porque esta carta me habla de pacto, me habla de amor, me habla de alegría, pero es como que tienes una tristeza, Virgo. Hay algo en tus ojos, hay un dolor, a lo mejor yo qué sé, extrañas a una persona, perdiste a alguien, o no estás conforme quizás en ese país, en ese trabajo, a pesar que a lo mejor económicamente te llena. Pero hay una tristeza, Virgo. Es muy importante, mi querido Virgo, que te hagas como un autorreconocimiento. Mírate en el espejo y hazte preguntas y responde. Preguntas y responde, corazón. Piensa, Virgo, que el tiempo no nos espera, cariño. Si tú de repente hay algo que te gustaría resolver, hay algo que te gustaría expresar, hazlo, Virgo. Hazlo, porque luego te vas a arrepentir, corazón. Yo te soy sincero, cuando yo cumplí los 30 años, cuando estaba lo que es en Perú, yo me di cuenta, corazón, que ya no tenía nada más que hacer en mi pueblo, ¿vale? Que se me había acabado mi etapa. Yo necesitaba conocer nuevos mundos. Y me costó llegar lo que es aquí a Europa. Y a veces estaba triste. Entonces, tú tienes que buscar lo que es tu camino, Virgo.
Tú tienes. Y por último, si tu tristeza está relacionado con el amor, date cuenta, corazón, que hay muchos peces en el río. Hay personas que van a llegar a tu vida, porque esta carta también me hablan de amor. Pero tienes que empezar a soltar, tienes que empezar a creer en ti, tienes que confiar en ti. Valórate, Virgo. Valórate, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver por qué me sale la carta del 2 de copas. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Rey de Oros. Veo, mi querido Virgo, me dicen, van a empezar como a acercarse a tu vida personas que saben lo que quieren, ¿vale? Cuando te digo que saben lo que quieren tu amistad real, quieren de repente que tú formes parte de esa empresa, de ese negocio, personas que te van a pedir lo que es una relación formal, etcétera, etcétera. El otro mensaje también, van a aparecer personas que te van a ayudar, Virgo. Si tú tienes un problema quizás con la justicia, la parte legal, etcétera, etcétera. Porque si tú te das cuenta, este personaje es una persona que ya tiene mundo, es una persona que ya tiene experiencia, que ya sabe reconocer entre el bien y el mal, porque supera los 50 años, 60 o 70 años. ¿Y por qué meto la mano al fuego que es una persona con experiencia? Porque tiene lo que es en su mano, tiene lo que es una moneda de oro, las oportunidades, y detrás hay muchos libros, cariño, una biblioteca, y tiene lo que es al costado un lobo, corazón. Entonces, no es una persona tonta, es una persona inteligente. Y las personas inteligentes, cariño, las personas inteligentes no quieren complicarse su vida. Las personas inteligentes quieren paz, amor, armonía, quieren vivir. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, corazón, que lo material se va a quedar en esta tierra. Se queda, ¿vale? Pero lo que va a quedar, cariño, va a ser la esencia, la energía. Cuando nosotros nos vayamos al otro mundo, solamente vamos a entrar en un pequeño espacio que puede ser 2 metros de largo máximo, cariño, y de ancho, ¿cuánto? 1,50 m o menos, corazón, ¿vale? Como 1 metro de ancho, mi querido Virgo. Entonces, estas personas que te van a apoyar, estas personas que van a llegar a tu vida, son seres evolucionados, corazón. Te vas a dar cuenta, Virgo, te vas a dar cuenta con el tiempo que lo más importante en esta tierra es la salud, la vida, corazón, ¿vale? La salud, la vida, el estar con tu familia, con personas que valgan la pena, no con personas que te hagan sufrir, no con personas que te roben, no con personas que a lo mejor de repente te hagan sentir mal. Hay palabras que no puedo decir, ¿vale? Entonces, mi querido Virgo, siento que van a empezar a llegar personas verdaderas en tu vida, personas buenas. Y yo siento, Virgo, que por eso las envidias van a estar lo que es a flor de piel. A flor de piel, Virgo. Siento que a lo mejor de repente la justicia sale a tu favor, una persona viene a apoyarte, una persona te da lo que es un trabajo, un contrato, y las envidias van a estar a flor de piel. Es una semana, es un mes de suerte, cariño. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del diablo. Entonces, aquí ya va a haber lo que es una contradicción. ¿Por qué? Porque mira, tú vas a estar celebrando, tú te vas a sentir bien porque viene una persona verdadera, una persona que te ayuda, pero viene el perro de hortelano, cariño, y te vas a sentir nervioso, nerviosa. ¿Por qué vuelve otra vez a querer tener el control de mi vida? ¿Por qué viene otra vez a manipular? ¿Por qué viene de repente a decir que ahora me quiere? Si a lo mejor tu preocupación es la pareja, Virgo. ¿Por qué? Porque la carta del diablo, corazón, es una carta, en este caso, que ve más por él o por ella. Es una persona que se va a acercar a tu vida porque en este momento le conviene. O simplemente, corazón, ¿por qué? Porque se siente de repente rechazado o rechazada. Porque pensaba de repente que tú siempre ibas a estar detrás de él o de ella. El otro mensaje. Si tú de repente tienes lo que es un problema legal, cariño, y de repente no te ponías de acuerdo con esa persona, como van a aparecer personas que te ayudan, ellos de repente te van a decir, vamos a hablar, vamos a llegar a lo que es a un acuerdo. Te van a decir esto, cariño, te recomiendo que hagas caso de tu corazón, ¿vale? Haz caso de tu corazón. Vamos a suponer, Virgo, que te echaron de un trabajo y tú encuentras un trabajo bueno. Ahora la empresa te necesita otra vez. Te llaman, cariño, de la empresa que te echaron. Tú tienes que hacer caso de tu intuición, mi querido Virgo, ¿vale? Siento, corazón, como que todo el mundo se da cuenta de lo especial, de lo importante que tú eras. Pero ¿por qué tan tarde?
Esa es la pregunta. ¿Por qué han esperado tanto tiempo para darse cuenta que tú eres especial? ¿Por qué, Virgo? Yo te recomiendo, Virgo, que te visualices para futuro, corazón, ¿vale? Las personas que en su momento no te dieron su lugar, simplemente pasa página de ellos. Por eso que me dicen con esta carta el oráculo, conozca su yo divino, corazón, ¿vale? Tu intuición. ¿Qué te dice tu intuición? Esta persona posiblemente va a venir con los mismos errores. Muy bien, vamos a ver, corazón. A ver, la energía de ellos o de ellas, ¿qué están pensando? La energía de ellos o de ellas. La energía de ellos o de ellas, mi querido Virgo. La energía de ellos o de ellas. Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Siento, mi querido Virgo, que hay una persona que viene a tu vida porque se siente herido o herida. Hay una persona que viene pero con esa energía de mando, de decir, me tienes que escuchar porque me tienes que escuchar, o tienes que volver conmigo porque yo soy el único amor de tu vida. Viene con una seguridad, pero está herido por dentro. A lo mejor de repente ha visto que tú lo ignoras, a lo mejor que tú estás con otra persona, o que simplemente la vida te va bien. Hay una persona que se siente rechazado, que se siente aludido, aludida, y viene con exigencias a tu vida. La carta también del 8 de bastos. Veo que esta persona, por más que tú de repente digas no, esta persona no se da por vencido o por vencida. Corazón, no. Es una persona que dice no. Lo está diciendo por un momento de cólera, de ira. Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me amas. No, yo no creo que tú no me quieras ya. Entonces no se da por vencido. Por eso que siento que viene con fuerza. Pero es porque a ti las cosas te van a ir bien. La carta de la sacerdotisa, cariño, va a llegar al punto de decirte que inclusive quiere hablar con tu familia, quiere que tú conozcas a su familia, o te va a decir que ha cambiado. Y posiblemente puede ser que haya cambiado, pero es demasiado tarde, cariño. Es demasiado tarde, porque yo siento, Virgo, que para ti tiene que llegar algo especial, algo maravilloso. No sé por qué siento, Virgo, que esta persona, como no se da por vencido o por vencida, la familia va a intervenir. Cariño, la familia va a hablar contigo para que tú lo escuches o simplemente para que se den una oportunidad. Ahora hasta los suegros te van a querer, mi querido Virgo. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude, por eso que viene con fuerza. Vamos a ver, mi querido Virgo, ¿qué más me dicen? ¿Qué más me dicen? Las características. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Posiblemente puede ser que muchos de ustedes están lidiando con una persona en la cual has conocido en una reunión, en una fiesta o está de paso, ¿vale? Veo que desde el primer día que tú te conociste con él o con ella, había mucha química. Pero sin embargo, vuelvo a recargar, esta persona está de paso. Puede ser de piel blanca, piel trigueña, cabello negro, cabello castaño, también cabello rubio, ¿vale? Es una persona que tiene que estar viajando constantemente, ya sea por trabajo o porque radica en otro lugar. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, Virgo, otra enseñanza, aquí hay dos personajes que están bailando alegres, mucha química. Pero aquí al fondo hay una carpa, cariño. Y las carpas están representando a situaciones que no están en un lugar permanente. Esta carpa representa como un circo. ¿Y el circo qué pasa, cariño? El circo no se queda en un solo lugar. El circo está viajando constantemente por el país o por el mundo. Entonces, estás lidiando con una persona que no está en tu zona de confort, porque hay un circo al fondo, ¿vale? Uno más. La carta también del 5 de bastos. Pero a pesar de esto, mi querido Virgo, muchos de vosotros no se van a rendir. Van a continuar lo que es el contacto, la comunicación, etcétera, etcétera. Por otra parte, mi querido Virgo, siento que muchos de vosotros están en una competencia. A lo mejor de repente para un proyecto, para un trabajo, etcétera, etcétera. Tú estás por la delantera, me dicen, pero no te descuides, Virgo, ¿vale? No bajes la guardia, me están diciendo. Puede ser que inclusive muchos de vosotros tienen algún tipo de conflicto en el colegio, en la universidad o en el trabajo, pero tú estás en la delantera. Sienten envidia de ti, mi querido Virgo. Espero que te guste esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto, Virgo. Te quiero. Namaste. Suscríbete, Virgo.